Evangelio según San Juan, capítulo 15, los primeros dos versos, verso 1, verso 2. Estamos trabajando la serie Tiempo de Fructificar. Y el mensaje de esta mañana es el propósito de la poda. Cuando lo encuentres me dices un amén bien fuerte para saber que ya estás ahí. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1, verso 2, son los mismos versos que hemos estado trabajando hace algunas semanas, aunque hacemos referencia a prácticamente todo el capítulo. De la boca de nuestro Señor Jesucristo salieron estas palabras maravillosas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Me acompañas a orar, Dios? Qué bendición tan grande el poder estar en tu casa. Qué bendición tan grande el poder adorarte a voz en cuello y reconocer que solo por tu gracia estamos de pie. No hay palabras que puedan expresar cuánta gratitud hay en nuestro corazón, Señor. De que nos hayas mirado con misericordia, de que te hayas despojado de toda tu gloria, te hayas vaciado de esa gloria, hayas descendido, te hayas humillado y todo por buscarnos a nosotros. No hay palabras, no hay acciones que puedan de alguna manera expresar o reciprocar todo cuanto tú has hecho, Señor. Por eso en esta hora nos rendimos delante de ti y te agradecemos por tanto amor, Señor. Que a ninguno de los que está acá y a aquellos que puedan escuchar a distancia más tarde se les olvide un amor tan grande con el cual hemos sido bendecidos. Ahora suplico en esta hora, Dios mío, que te pases, que lo sigas haciendo en medio de nosotros. Que examines lo más profundo de nuestros corazones, que entresaques lo precioso de lo vil. Que hables de manera personal, individual, íntima. Que todo el que pueda escuchar en esta hora reconozca que eres tú mismo hablando a la profundidad del corazón. Descorre nuestros velos para que tengamos una mayor revelación de ti. Muéstranos lo que está en tu corazón y saca a flote lo que puede estar en el nuestro. Te lo pido en esta hora en ese poderoso nombre de Cristo Jesús. Confieso mi incapacidad. Reconozco mi insuficiencia. Y me apoyo en tu sabiduría y en tu gracia en esta hora, Señor. Habla con poder a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo suplico en esta hora a ti, Señor. Puedes decirlo en tus propias palabras. Háblame, Señor. Aleluya. La semana pasada vimos cómo Dios interviene con las ramas que no llevan fruto. Si usted no estuvo acá, usted puede encontrar ese mensaje en la internet. Vimos que no todas las ramas son iguales la semana antipasada, porque hay ramas que llevan fruto y hay ramas que no dan fruto. Y la semana pasada nos concentramos en trabajar qué hace Dios con las ramas que no dan fruto. Amén. Dice el verso 2 que Él las quita. Y vimos nosotros que una de las definiciones en el original, en la palabra griega, para quitar es levantar. Amén. Muy contrario a la visión que a veces tenemos de Dios con un machete. Simplemente el que no está dando el fruto que se espera para afuera. Amén. Vimos cómo incluso la práctica que tienen hoy en día y hace desde siglos los que trabajan precisamente con las viñas,
Vimos cómo en este proceso lo que hacen es, obviamente, levantar la rama que está caída, porque la vid tiene la tendencia a crecer y echarse en el suelo. El problema es que cuando llueve se ensucian, se llenan de lodo y toda esa suciedad obviamente pone a la rama en un proceso difícil, porque la rama deja de producir lo que debe estar produciendo. Así que vimos la semana pasada cómo el labrador acostumbra pasearse y pasa muchas horas paseándose entre las vides, buscando esas ramas que están caídas. ¿Para qué? Para, cubito en mano, lavarlas y levantarlas para que puedan dar fruto. Aleluya. ¿Cuántos han experimentado eso en su propia vida? El divino labrador, amén, acercándose con el agua viva. Él es el agua viva, amén, y lavando, trayendo limpieza, levantándonos, afirmándonos, asegurándonos en el lugar que debemos estar, que es su propia presencia, aleluya, para que nosotros podamos florecer, para que nosotros podamos llevar fruto. Vimos la semana pasada cómo Él hace este proceso de limpieza, este proceso de levantamiento, lo hace a través de una palabra que no nos gusta mucho, pero que es necesaria. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Disciplina. Disciplina. Disciplina que puede manifestarse como represión, ¿lo recuerdan? Cuando simplemente exhortamos a la persona, le llamamos la atención. Puede mostrarse como castigo, amén. Cuando ya viene una acción un poquito más fuerte, es como hablábamos cuando nosotros éramos chicos y papá y mamá nos decían, te vas para el cuarto, te sientas en esa silla, ¿verdad? Nos quitaban teléfono, nos prohibían salir. Es ese castigo, amén. Pero también puede manifestarse como azotes, ya es algo mucho más fuerte. Amén, cuando las palabras no bastan, cuando de pronto el castigo, ese castigo leve tampoco basta, pues papá y mamá tienen que sacar muchas veces, amén, la varita, la correa y como decíamos, la chancleta voladora, ¿verdad? Y entonces de pronto viene otro tipo, ¿verdad?, de corrección que también es necesaria. Nosotros mencionamos, me parece que fue en el primer mensaje de esta serie, que ninguna de las ramas se queda sin el trato del divino labrador. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. La semana pasada nos concentramos en esas ramas que no dan fruto, pero ¿y qué? ¿Y qué de las ramas que sí están dando fruto? Amén. Vuelvo a decírtelo. Si tú miras tu vida y puedes ver que hay rasgos del carácter de Cristo, porque vuelvo a recordar esto, amén. El fruto del que se nos está hablando no es otra cosa que el carácter de Cristo Jesús formado en nosotros. Un carácter que obviamente va a producir otras cosas como que tengamos la libertad de predicar la palabra, que nos ganemos muchas almas para Cristo, que tengamos un ministerio exitoso. Pero lo más importante es ese carácter de Cristo Jesús formado en nosotros. Después de todo, ¿de qué nos vale hablar en otras lenguas, interpretar lenguas, profetizar, tener muchos dones, pero que la gente no pueda ver a Cristo a través de nosotros? Amén. Más adelante lo vamos a tratar. No te confundas. Los dones no necesariamente son señal de tu madurez, de tu crecimiento, ni de tu relación con Dios. Amén. De hecho, la Biblia nos habla acerca de eso. Dice que vendrá un día donde muchos se pararán frente a Él y el Señor les dirá, apártate de mí, no te conoce. Pero ¿cómo, Señor? Si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos otras lenguas, en tu nombre sanamos enfermos. No los conozco. Amén. No voy a entrar en ese tema ahora, pero yo sé que es una pregunta que está en la mente de muchos de ustedes y sin lugar a dudas, más adelante vamos a trabajar un poquito acerca de eso. Lo que quiero decirte es que no nos apoyamos en los dones, sino que realmente nosotros estamos tras el carácter de Cristo Jesús. Amén. Que se forme ese carácter de Cristo Jesús en nosotros. Aleluya. ¿Qué de las ramas entonces que tienen fruto? Porque vuelvo a decirte, nadie escapa del cuidado y de la mano del divino labrador. Para garantizar mucho fruto, el labrador sabe que debe ir contra las tendencias naturales de la planta. ¿Por qué digo esto? Porque las vides tienen la tendencia a crecer con vigor cada año. El problema es que se vuelven tan tupidas
que la luz del sol no puede llegar a ellas, por lo tanto, no puede formarse el fruto que debe formarse. Si se le deja a su propio impulso, la vid siempre va a favorecer los nuevos brotes más que la producción de fruto. Te lo voy a decir en palabras simples: mucha hoja pero poco fruto. Así hay mucha gente. Mucha hoja pero poco fruto. ¿Qué quiero yo decir con esto? Usted lo puede ver a distancia y parece ser que hay mucho crecimiento. Usted lo ve a distancia y tú puedes decir qué bonito se ve. Amén. Qué saludable se ve. Usted puede ver la vida de esa persona y quizás en unos aspectos hay muchos logros impresionantes. Pero cuando usted se acerca y usted comienza a tener tratos con esa persona, usted se va a dar cuenta, en buen español, que es hoja nada más. Capote y pintura. Exactamente. Cuando usted comienza a tener el trato con la persona, usted se va a dar cuenta que allí no está formado el carácter de Cristo. Dígame si usted no se ha topado con gente así, que a distancia le impresionaron. Pero cuando usted empieza a tener tratos con ellos, nada que ver. Amén. Dígalo. Hoja nada más. Eso es en buen español. Así que a fin de lograr una vendimia exitosa, ¿qué hace el labrador? Él va a eliminar todas aquellas partes de nuestra vida que nos están robando tiempo, que nos están robando energía y que se está sacrificando por tener esas cosas lo que realmente es importante. Y ruego en este momento que mientras el Señor está hablando a través de su palabra, el Espíritu Santo de Dios esté al ladito de cada uno de ustedes mostrándole esas cosas que de alguna manera te están impidiendo dar el fruto que tú debes dar. Cosas, escucha lo que te voy a decir, cosas que quizás no son malas en sí mismo, pero no es lo excelente que Dios tiene para ti. Yo creo que hay tantos momentos en nuestra vida donde nosotros debemos elegir entre lo bueno y lo más excelente. Y hay cosas que quizás son buenas, pero Dios quiere promoverte a cosas excelentes. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Yo no sé si tú has tenido ya la experiencia en tu vida de que Dios te pida cosas que en sí mismas no son malas. Y después de esa lucha y esa batalla de que si te lo doy, que si no te lo doy, que si te lo doy, que si te lo quito y lo vuelvo a coger, llegar a ese proceso de rendición completamente y darte cuenta que todo ese proceso era para llevarte a algo más excelente. ¿Cuántos pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo? Dicen, yo he pasado por eso ya. ¿Sabes qué? La semana pasada hablamos de la disciplina y es importante que entiendas que la disciplina habla de pecado. Pero la poda no. La poda es un proceso donde Dios te va a llevar para ir limpiando tu vida, removiendo de tu vida cosas que, vuelvo a decirte, no necesariamente son malas en sí mismo, pero no te permiten llevar el fruto que Él está esperando. Entonces, si la disciplina tiene que ver con el pecado, la poda tiene que ver con el ego y con el yo. Esto empieza a ponerse bueno. Porque la poda tiene que ver con cortar. Y los cortes siempre duelen. Note usted cómo la imagen de esta parábola va cambiando. Porque cuando uno la lee, ¿qué uno ve? Uno ve al Señor dispuesto, listo, presto a cortar a cristianos, a cortar a hijos, amén, a sacarlos fuera y hacer que se quemen en el fuego.
Pero cuando usted va a las palabras en el original, usted se da cuenta que nada que ver. De lo que está hablando realmente es de el amor del labrador precisamente por aquello que es suyo. Y ve a un Padre Celestial que está cuidando a lo que es suyo para que se cumpla el propósito. Así que nos mete en procesos de disciplina porque hay pecado, para llevarnos a arrepentimiento. Con su palabra limpiarnos y levantarnos para que podamos dar fruto. Y en el proceso, cuando ya tu rama está saludable y está llena de hojas y uno que otro fruto, Él sigue trabajando contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lleves más fruto. ¿No le cambia esto a usted completamente la visión de cómo opera Dios con nosotros? Quiero decirte algo. El temor es esclavizante, el amor es liberador. Te lo voy a volver a repetir. El amor es liberador. Y yo creo que hay muchos hijos de Dios funcionando por temor y no por amor. El hecho es que el amor no debe ser nuestro motor, lo que nos inspira, lo que nos mueve. El temor a ser quitado, el temor a ser arrancado, no debe ser lo que nos mueve. Yo no creo que se pueda producir en nosotros lo mejor cuando lo que nos domina es temor. De hecho, dice la Escritura, para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Dice la Escritura, y no sé por qué estoy hablando de temor ahora, porque realmente no está contemplado en este mensaje, pero de pronto alguien que esté escuchando o que va a escuchar necesita saber esto. Jesucristo dijo, el verdadero amor echa fuera el temor. Lo dice la Escritura. Así que Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para liberarnos del temor, para que tú puedas caminar en victoria, en libertad, y lo que te mueva sea el amor. ¿Es o no cierto que cuando usted se siente obligado a hacer algo, usted no da lo mejor de usted? Ni tampoco se disfruta. Pero cuando usted lo que está haciendo lo hace por amor, hay deleite. Hay gozo. Hay disfrute de lo que está haciendo. Y creo que hay demasiados hijos de Dios haciendo las cosas por temor. Por temor a perder algo tan valioso como la salvación. Por temor al castigo de Dios. Por temor a perder las bendiciones de Dios. El Señor quiere libertarnos. Y en ninguna manera te estoy sugiriendo que esto es un vivir a nuestra manera, indisciplinadamente, negligentemente, descuidadamente. En ninguna manera te estoy sugiriendo eso. Lo que te estoy diciendo es en esta mañana que el Señor vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Lo que he venido a decirte en esta mañana es que el Señor te quiere viviendo en esa bendita libertad, siendo el motor de tu vida, el amor de Dios que se ha manifestado en tu vida. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. Entonces, disciplina tiene que ver con pecado. Pero la poda, como te dije, tiene que ver con nuestro ego, con nuestro yo. Y te mencioné que la poda tiene que ver con cortar y los cortes duelen. Por eso, con mucha frecuencia se nos hace a nosotros difícil hacer una distinción entre lo que es disciplina y lo que es poda. Muchas veces yo le he confundido. Y probablemente tú mismo has confundido, tú que me estás escuchando, has confundido cuando Dios te está disciplinando, cuando estás en un proceso, en un periodo, en una temporada de poda. Sabes que se parecen muchísimo, pero no son lo mismo. Cuando nosotros interpretamos cada proceso de Dios en nuestra vida como una disciplina, quiero decirte que es peligroso. Cuando usted comienza a pedir perdón hasta por los pecados que usted no ha cometido, por si acaso,
nosotros erramos al blanco. Y comenzamos a orar mal. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo perdón cuando lo que Dios quiere realmente es que tú rindas y tú entregues. ¿Entiendes la diferencia de un proceso de disciplina y un proceso de poda, que es donde Dios te está limpiando de todo aquello que no te deja ser efectivo en su reino? Y hay mucha gente, lamentablemente, en esta dinámica, pidiendo perdón hasta por los pecados que no han cometido, sintiéndose culpable por todo, pensando que algo está muy mal con ellos y viviendo en esa condenación cuando el Señor te llamó y te sacó a libertad. Aleluya. Dios no te quiere viviendo así. Dígalo, Dios no me quiere viviendo así. El hecho es que como estamos cerrando al blanco y estamos pidiendo perdón cuando lo que Dios quiere es que estemos entregando y rindiendo, la situación no cambia. Y cuando nosotros hacemos uso de todas las disciplinas espirituales que nosotros conocemos, oramos, ayunamos, vigilamos, leemos la palabra, no faltamos un culto, y la situación no cambia, ¿qué usted cree que pasa? Nos desanimamos, nos confundimos, nos llenamos de temor, a veces nos llenamos de ira, nos llenamos de amargura, nos llenamos de todas esas emociones negativas que lo que hacen es afectar nuestra relación con Dios. Nos llenamos de emociones negativas por las que sí tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué usted cree que pasa? De la poda, Dios tiene que dar hacia atrás, iniciar un proceso ¿de qué? De disciplina. Entonces lo que empezó como una poda tiene que interrumpirse. ¿Para qué? Para un proceso de disciplina. Para corregir, porque esa es la disciplina. Un proceso de corrección. Para corregir todas esas actitudes y emociones que son negativas y que afectan nuestra relación con Dios. Y hay mucha gente en este círculo vicioso. Amén. Mucha gente en este círculo del cual el Señor nos quiere sacar. ¿Sabes que sin una poda intensiva la planta se debilita y lo que acontece es que disminuye la cosecha? La semana pasada me parece que fue que yo mencionaba que el objetivo, el propósito del labrador siempre es que haya una cosecha más abundante que la que pudo haber el año anterior. Amén. Así que ni pienses, yo he dado mucho fruto, ya esto hasta aquí ya yo llegué a la meta. Ahora echarme fresco y mirar a los que todavía no han llegado. Y decirle, se puede. No. Él siempre va a esperar más. Y Él trabaja para más. Amén. Es importante que entiendas algo. Dios jamás va a provocar la enfermedad de alguien, el pecado de otro, para trabajar contigo. Amén. ¿Lo escuchó? Dios jamás sería Dios injusto. Sería Dios, de hecho, Dios no provoca que nadie peque. Amén. Pero a veces en nuestra ignorancia podemos nosotros pensar que al otro le ocurrió, le aconteció lo que le aconteció para Dios trabajar conmigo. ¿Usted no cree que es un poquito egocéntrico? Que Dios someta a otros a sufrimiento porque me ama tanto a mí. Dios no trabaja de esa manera. Lo que sí es importante que tú entiendas es que Él es tan sabio y tan poderoso que Él puede utilizar esas otras situaciones para trabajar contigo.
Amén. Y que se cumpla lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan y obran a bien en la vida de aquellos que aman al Señor. Pero por favor, entiende que Dios jamás someterá a otras personas a ciertas cosas porque Él te está podando a ti. Amén. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo saber si se trata de una disciplina o de una poda? ¿Cómo usted sabe esto? ¿Cómo usted? Porque yo dije que se parecen, pero no son lo mismo. Y el confundirlas me puede meter en problemas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque erro al blanco, estoy errando al blanco, no se estaba provocando el proceso que se tiene que dar y entonces tengo malas actitudes y ¿qué termina Dios haciendo? Disciplinándome. Entonces es importante, ¿cómo? ¿Habrá alguien aquí que tiene idea? ¿Cómo yo distingo lo que es disciplina y lo que es poda? ¿Cuántos quieren saber? Bien, eso sería una buena estrategia. Sencillo, ¿cuántos están listos? Los que están tomando nota. Esta contestación yo creo que va a cambiar la manera en que tú camines este 2021. Yo creo que esta contestación que yo te voy a dar va a ser una revelación tan importante en tu vida que tú vas a estar en una mejor posición de enfrentar todo lo que viene de la mano del Señor. ¿Cuántos están listos? ¿Cómo distinguir, cómo saber lo que es disciplina o lo que es poda? Escúchelo bien, muy profundo y al mismo tiempo muy sencillo. ¿Listos? Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Te lo voy a volver a decir. Pregúntele al labrador. Si tú oras con sinceridad y humildad delante del Señor, Él te va a mostrar. ¿Usted sabe lo que dice el Salmo 94? ¿Acaso el que hizo el oído no escuchará? ¿Y el que formó el ojo no verá? ¿Y el que dio ciencia a los hombres no sabrá? Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo en esta mañana? Si tú no hablas con Dios y Dios a ti nunca te habla, ¿qué clase de relación estás teniendo tú con Dios? Esto de que yo necesito de terceras y cuartas y quintas personas para saber lo que Dios está diciendo, lo que está revelando es que tú no tienes una relación con Dios. Un hijo sabe escuchar a su papá. Y sabe reconocer la voz de su papá si tiene relación con su papá. Es muy triste cuando usted encuentra personas que dicen, yo no sé cómo es mi papá, porque mi papá me abandonó, mi papá o mi mamá se fueron y yo no los conocí. Evidentemente esa persona no puede tener una relación con quien no está, con quien se fue, con quien está ausente. No puede. No se espera que conozca cómo piensa, cómo habla, cómo siente. No se espera. ¿Por qué? Porque no tiene relación. Pero cuando usted tiene relación con su papá o con su mamá, usted conoce, usted sabe. ¿Es o no cierto que a veces todavía no le ha preguntado a papi y a mami y usted sabe cuál va a ser la contestación? ¿Es o no cierto? Usted lo sabe. Si tiene relación, porque hay una línea de pensamiento. Es una línea de pensamiento. Usted sabe ya cómo piensa la persona. Usted conoce los valores de esa persona. Así que usted puede anticipar incluso cómo va a reaccionar. ¿Cuál es el elemento? Conocimiento, que viene por relación. Pero hoy por hoy hay una generación de creyentes que no saben distinguir la voz de su Padre Celestial.
Y todo porque no tienen relación con Él. Y nos apoyamos de lo que dice el evangelista, nos apoyamos de lo que dice el pastor, nos apoyamos de lo que dice el profeta, nos apoyamos de lo que dicen los ministros de adoración, nos apoyamos de todo el mundo menos de quien nos tenemos que estar apoyando. Usted sabe que lo que aquí se mueve a nivel de congregación debería ser una confirmación de lo que ya Dios ha estado trabajando en lo secreto contigo. A mí me encanta cuando la gente me dice, después de escuchar una palabra, pastora, de eso mismo me estuvo hablando el Señor esta semana. Porque para esa persona esto viene a ser una confirmación de lo que ya Dios estuvo trabajando. Así debería ser para todo el mundo. Obviamente, para los que no tienen esa relación con Cristo, pues se espera otra cosa. Amén. Se espera otras dinámicas. ¿Cuántos quieren mejorar su relación con Dios? ¿Cómo yo saber si es una disciplina o es una poda? Mira, tan simple como esto. Usted ora y usted le pregunta al Señor. Y usted le dice al Señor, yo necesito que tú me muestres. ¿Hay pecados ocultos en mi corazón? ¿Hay algo que tú estás trabajando que a ti te desagrada de mí? Muéstramelo. Háblame, Señor. Y tú puedes incluso, no es pecado eso, tú puedes incluso poner un periodo. Tú pudieras decirle al Señor, Señor, si en una semana, 2 semanas, yo no he recibido la revelación, la contestación de qué es eso que estás tú trabajando, que tú quieres que yo me arrepienta, eso que te entristece, eso que te desagrada. Muéstramelo. Y si tú te das cuenta que en 1 o 2 semanas esa contestación no llegó, siendo tú serio, comprometido en el proceso, estando humillado delante de la presencia del Señor, y esa contestación no llega, pues entonces tú estás en un periodo de poda. Amén. ¿Tú crees que si Dios espera algo de ti, Él no te lo va a mostrar, Él no te lo va a decir? Él lo va a hacer. Tú eres su hijo. Y tenemos que empezar a desarrollar esa relación con Dios. Yo soy su hijo y mi papá me habla. Lo dice el salmista. El que hizo el ojo ve. El que hizo el oído escucha. Amén. Y aunque no lo dice con estas palabras, en el texto está implícito. El que hizo la boca habla. Tenemos que aprender a buscar eso, Iglesia de Jesucristo. La poda, quiero decirte que es la forma que tiene Dios de ayudarte a poner en práctica su mandato de buscar primero su reino. Ese es el fin de la poda. Que tú aprendas a ponerlo a Él primero. Por eso, Él siempre va a podar todas aquellas cosas que de alguna manera u otra nos esclavizan. Él va a cortar aquellas cosas que amamos más y que más aferradas están a nuestro corazón. ¿Sabes que aunque al principio la poda tiene que ver sobre todo con actividades y prioridades externas, la poda más madura, porque hay varias podas en nuestra vida, amén. La poda más madura tiene que ver con nuestros valores y con lo que es nuestra identidad personal. Así que va mucho más allá de una reorganización de las prioridades para que se defina en nuestro corazón aquellas cosas que realmente son primero. Por ejemplo, la gente que amamos más, las posesiones a las que nos aferramos, el sentido de lo que son nuestros derechos, nuestro sentido de importancia. Eso precisamente son los campos en los que Dios quiere dominar. Cuando usted dice Jesucristo es el Señor, ¿qué usted está diciendo? Que Él es el dueño. Eso es lo que significa Señor, significa dueño. En otras palabras, el que manda, el que tiene el control, el amo, el que determina lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Y en los minutos que nos puedan quedar en esta mañana, compartiendo la palabra,
quiero hablarte de 4 áreas precisamente que te las acabo de mencionar así, de soslayo. 4 áreas que Dios va a podar. ¿Están listos? Número 1, lo que más amas. La gente que más amas. Es interesante porque Mateo capítulo 10 y en Lucas 14 también se habla acerca de esto. Mateo 10, verso 37 al 38 dice, el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Lucas capítulo 14 dice, el que no aborrece padre, madre, hijos, esposa, no es digno de mí. Y esa palabra aborrecer no es odiar, esa palabra aborrecer es poner en segundo lugar. En otras palabras, amar menos. ¿Qué está diciendo la Escritura? Lo que está diciendo es que no puedes amar a nadie más de lo que amas a Dios. Esto es serio. Esto es serio porque cuando pensamos en relaciones, se nos hace un poquito difícil. ¿Cómo puedo yo amar a Dios más de lo que amo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá? Y se dice muy fácil de la boca para afuera. Amén. Yo amo a Dios más. Pero cuando en nuestros procesos Dios nos pide, como le pidió a Abraham, la manera en que respondemos y reaccionamos nos indica si realmente estamos amando a Dios más. Amén. Dios no le pidió a Abraham cualquier cosa. Le pidió a su hijo, su único, al que amas. Y fue enfático Dios en esto. ¿Por qué tenía Dios que decirle al que amas? Porque ese muchacho tenía un lugar especial en el corazón de él. Él había esperado 25 años por ese muchacho. Y lo que implicaba ese muchacho, que era el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Y después de 25 años esperando que Dios cumpliera su palabra, un buen día a Dios se le ocurre la maravillosa idea de decirle, sube al monte y sacrifícalo. Lo he dicho por años, lo que más me impresiona es que no se lo tuvo que pedir 2 veces. Dice que madrugó Abraham para hacer la voluntad de Dios. Todavía no había amanecido. Tomó el animal, tomó leña, cogió el cuchillo, porque estaba resuelto a hacerlo. No es como algunos que tienen apariencia de que obedecen. Él se preparó para el sacrificio. No es que fue a medias, no es que subió al monte para decir, ay, se me quedó el cuchillo. Este hombre se preparó para esto. Sí, porque no es una obediencia a medias. No es apariencia de obediencia. Tú puedes aparentar que estás obedeciendo. Tú puedes aparentar haciendo ciertas cositas y los demás pueden decir, wow. Pero allá adentro, no está la determinación de hacer lo que Dios te pidió. Pero este hombre muestra con su preparación que sí hay determinación. Caminó 3 días. Cuando llegó al pie del monte, le dijo a los siervos, quedaos aquí. El muchacho y yo iremos, subiremos, adoraremos a Dios y volveremos. ¿Qué clase de fe? Amén. A lo que voy es a esto. Tú puedes decir que amas a Dios. Pero ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas cuando el Dios que tú dices que es primero en tu vida te hace demandas, exigencias y te pide? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? Puedes entregarlos y reconocer que ya no son tuyos, que son del Señor. Son del Señor. Y el Señor hace demandas y hace exigencias. Aleluya.
Puedes pasarle a Dios los derechos de propiedad de esos seres que tanto amas. Y yo creo que para nosotros como padres, yo creo que cuando hablamos de nuestros hijos, esos son, como decimos, otros 20 pesos. Hay otras cosas que las podemos manejar mejor, pero nuestros hijos. Eso es demasiado. Tengo buenas noticias para ti. La intención de Dios no es quitarte nada. Es el caso de Abraham. La intención de Dios no es quitarte nada, sino convertirse Él en el Señor de todos tus afectos y de todos tus deseos. Y es lo que le mostró a Abraham. En el corazón de Dios, Dios no necesitaba que Abraham le diera muerte a Isaac. La muerte de Isaac no glorificaba a Dios. Amén. ¿Sabes lo que sí glorificaba el nombre de Dios? La obediencia y la fe de Abraham. Amén. Lo que glorifica a Dios es tu fe y es tu obediencia. Aleluya. Hay un segundo campo en el que Dios va a estar trabajando con la poda y es tu derecho a saber por qué Dios hace lo que hace. Dígame si es o no es cierto que todos queremos saber. Todos queremos entender por qué Dios hace lo que hace. De hecho, vivimos en una sociedad que nos ha vendido la ilusión de que nosotros merecemos tener el control de nuestra propia vida. Y fíjate la palabra que estoy usando, ilusión. Porque es una ilusión. Es más, la Biblia dice que usted siempre va a ser siervo de algo. O es siervo de la justicia o es siervo del pecado. Siempre va a haber algo que ejerce control y dominio sobre ti. Amén. Vivimos en una sociedad que nos vende esa ilusión de que tú tienes derecho a esa libertad, de que tienes derecho a hacer lo que a ti te venga en gana, como lo quieras hacer. Pero cuando analizamos las cosas nos damos cuenta que eso no es real. Amén. Que tienen un control sobre nosotros que usted no se puede ni imaginar. Y en estos tiempos se ha visto. Amén. ¿A cuánto les ha pasado que usted habla al lado de su celular y usted dice, yo quiero ir a Hawái? Y a los 2 o 3 días te empiezan a mandar. Te empiezan a mandar ofertas para ir a Hawái. Y uno dice, ¿qué es esto? Nos tienen, como decimos, chequeado. Nos tienen monitoreados todo lo que usted habla, sus gustos, preferencias, deseos, todo. Y te venden la ilusión de una libertad. Y la gente no se da cuenta que están yendo por donde otros están determinando que vayamos. Hay que despertar. Hay que despertar. De hecho, nos advirtió la palabra del Señor hace siglos. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te ajustes, no te amoldes a la corriente de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si tú no puedes distinguir la voluntad de Dios, es porque en ti no se está dando un proceso de renovación de entendimiento. Y tú estás como el salmón. Pues va todo el mundo, pues voy yo. Empujándote otros. Y tú simplemente reaccionando a eso. Y creyendo que es tu decisión. Cuando hay otras fuerzas operando y controlando. Pero qué bueno es saber que Jesucristo vino para hacernos libres de eso.
Pero para eso tienes que estar cerca del Señor. Tienes que tener una relación con Dios. Sabes que en esta caminata de fe nosotros pasamos por temporadas en las que nosotros no podemos responder esas dos preguntas que mencionamos la semana pasada. ¿Por qué? Ni hasta cuándo. ¿Los recuerdan? Que hay dos preguntas que surgen en nosotros cuando estamos en un proceso de disciplina. ¿Por qué y hasta cuándo? Hay momentos en nuestra vida donde no podemos dar respuesta a estas dos preguntas. Solo sabemos quién. Nuestro Padre. Y como cantábamos, eso nos debe bastar. Jesucristo basta. Amén. Y Él nos ha mostrado, ha dado evidencias, el Señor, de que Él es digno de confianza. ¿Cuántos aquí pueden decir, en Dios yo puedo confiar? En Dios yo puedo confiar. Él nos pide que dejemos a un lado las razones, los derechos y los temores y nos aferremos a Él. Ese es el tipo de relación que Él quiere con nosotros. Amén. Hay una tercera área en nuestra vida donde vamos a sentir la poda del Señor y es amor al dinero y a las posesiones. Lo escuché hace muchos años, lo último que se convierte es la cartera. La gente está dispuesta a rendir todo, menos precisamente sus posesiones. Y eso me recuerda a la persona que estaba en una campaña evangelística y el evangelista predicó y predicó con una unción tremenda. La persona sintió el toque del Señor, se sacó la cartera, se la dio el que estaba al lado y dijo, aguántamela aquí. Y fue y pasó al frente. Así hay muchísima gente. Muchísima gente. Se convierte todo menos la cartera. Sus posesiones. Y yo sé que esto es un tema muy, muy sensitivo por el abuso espiritual que durante muchos años ha habido en relación a esta área. Reconozco que es un área abusada, que es un área distorsionada, que es un área donde nos hemos alejado completamente del sentir en el corazón de Dios. Y hoy incluso se presta para manipulaciones. Todo eso es verdad. Yo soy la primera en decirlo. Eso de que me digan que es gratis y luego allá pasen una hora tratando de sacarme los chavos de la cartera. Está mal. Gratis es gratis. Amén. No me uses de manipulación. No me digas que siembre 100 porque Dios me va a dar 1000. Eso no se hace. Amén. La Biblia dice, y aquí esto es lo más importante, que yo no doy ni con tristeza en el corazón ni por necesidad. Amén. Sino que yo doy por acción de gracias y en reconocimiento de que todo lo que tengo se lo debo a Él. Es un regalo de Él. Yo soy un administrador de ese recurso que Él ha puesto en mis manos. Pero si bien es cierto eso, también es cierto que los hijos de Dios no están honrando a Dios con sus bienes. Que estamos siendo escasos, que estamos siendo mezquinos. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón en lo que poseemos. Y yo creo que este proceso de poner en orden el no amar más nuestros bienes y posesiones que a Dios, yo creo que es un proceso de toda la vida. ¿Sabes lo que dice Mateo 6:21? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo creo que deshacernos del poder que tienen sobre nosotros las posesiones y las comodidades materiales es cosa seria. Y sería bueno que te preguntaras en esta mañana, ¿dónde está mi corazón? Porque a veces nos sentimos muy generosos porque metemos la mano en el bolsillo y sacamos y damos $5, damos $10, damos 15. Pero cuando tengo que dar 1,000, 2,000, 3,000, comenzamos a filosofar. Comenzamos a tener razonamientos humanos. ¿Será esto necesario? No.
Esto es demasiado. Voy a darle yo al pastor ese que se vaya a trabajar. Así es. No somos pastores que nos sostenemos por la obra. Para Dios, gracias. Tenemos el privilegio de dar más de lo que recibimos. ¿Significa que está mal el que sí recibe un suculento salario? No, no está mal. Amén. La Biblia dice que no está mal. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La Biblia dice que no has de poner bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Mientras está trabajando, tiene derecho a comer. La Biblia dice. Amén. Pero las posesiones materiales es algo que nos dominan, nos controlan. Y nos sentimos dueños de eso. Y esperamos que Dios sea fiel cuando nosotros somos infieles. Y esperamos que Dios nos honre y nos bendiga cuando nosotros no lo honramos a Él. Entiéndelo, por favor. Para Dios es lo mismo, $5 o 5,000. Él es dueño del oro y de la plata. Amén. A Dios no lo impresionas cuando das grandes cantidades. A Dios lo impresionas cuando das con un corazón desprendido, agradecido, por amor. Amén. En obediencia. La Biblia lo muestra. Aquella mujer viuda dio unos centavitos. Hubo personas allí, fariseos, que daban cantidades impresionantes y se pavoneaban para dar. Y Jesús sentado mirándolos a todos. Y se viró y le dijo a sus discípulos, ¿la ves? ¿La ves? ¿La ves? Me agrada más. Le agrada más a mi Padre. Porque no está dando de lo que le sobra, sino que está dando todo lo que tiene. ¿Puedes entender en esta mañana que esa es la esencia del cristianismo, del evangelio? Es que le doy todo a Dios. Y la poda viene para provocar eso en mí, un proceso de rendición. ¿Dónde entrego? Porque reconozco que Él es el dueño. La poda en esta área, mi hermano, amor al dinero y a las posesiones, quiero decirte que produce un corazón generoso. Lo hace. Usted está desprendido. Usted sabe que eso que usted tiene se lo dio Dios. Amén. Y conforme tú siembras, así recibes. Y a veces recibo en dinero, pero muchas veces recibo de otras maneras. Con otras bendiciones. Conforme nosotros sembramos, así también recibiremos. Cuarta y última área en donde experimentaremos la poda del Señor, la fuente de nuestra importancia. En todos los seres humanos existe la necesidad de ser importante, de ser necesario. ¿Habrá alguien aquí que no sienta esa necesidad de ser importante para alguien? ¿De ser necesario? ¿De ser reconocido? De hecho, en lo que son la pirámide de las necesidades, en la base está precisamente eso, entre las primeras cosas. Esa necesidad que tiene todo ser humano, de reconocimiento, de ser aceptado, de ser amado, de ser estimado. ¿En cuántos está el sueño de hacer cosas grandes, importantes? Que aun cuando nosotros ya no estemos, esas cosas estén ahí. Yo quiero ver las manos de gente que sea con honestidad, que ha dicho yo quiero ser algo que
que perdure después que ya el Señor me mandó a buscar. La gran pregunta es, ¿puedes rendir eso? ¿Puedes rendir eso al Señor? ¿Puedes rendir eso que te hace importante, o por lo menos sentirte importante? ¿Sentirte necesario? Eso que de alguna manera te da identidad. Quizás eso que te ha dado razón de ser, valor como persona. Eso que te hace sentir o pensar, si yo pierdo esto, ya no sé ni quién soy. Porque mi vida gira y se mueve alrededor de esto. Yo lo he compartido con hermanos en algunos momentos. En el año 2004, después de mucho orar al Señor, Dios nos dio salida. Y dejamos de pastorear por espacio de año y 11 meses. Era un tiempo necesario para nosotros. Y después de tantos años siendo pastora, en donde mi nombre se convirtió, era ese, pastora. Cuando yo dejé de pastorear y fui a una iglesia en Orlando, estuve allá un año con el pastor Tommy Moya. Allí yo no era nadie. Allí quien único me conocía y nos conocía era el pastor Tommy Moya. Nadie más nos conocía. Allí cuando me preguntaban quién tú eras, Sandra Díaz. Y cuando la gente me llamaba Sandra, me sonaba extraño. Porque estaba acostumbrada a que me llamaran incluso de una manera. ¿Sabes que fue un proceso bien interesante? Porque fue un proceso donde Dios trabajó con mi identidad. Donde yo pude comprender que lo que me define como persona no es lo que yo hago, sino quién realmente soy en Cristo Jesús. Amén. Fue un proceso hermoso, difícil, pero necesario en nuestra vida. Donde ya no busco a Dios porque el domingo tengo que predicar, sino que ahora es mi relación con Dios. Y yo le compartí a mi hija en estos días, uno de los problemas más grandes que tenemos los ministros es que siempre estamos buscando para otros. Y todo lo que Dios nos puede hablar, automáticamente decimos, mira, a ver, para el domingo. Con esto yo voy a impresionar a la gente. Esto es muy espiritual. Y siempre estamos pensando en lo que yo voy a dar. Y se nos olvida que somos vasos que tienen que ser llenados. Porque es mi relación con Dios. Y lo que de este altar pueda salir es el reflejo de lo que Él estuvo tratando conmigo. Amén. Y la gente recibe el beneficio de eso. Y hace Dios como quiera hacer. Es importante que entiendas que lo que te define como persona no es lo que tú haces. No es la posición que tú puedas alcanzar en la obra del Señor. No es el reconocimiento que otros te puedan dar. Es lo que Dios ha dicho acerca de ti. Filipenses capítulo 3, versos 5 al 6, y estoy ya cerrando. Al final de su vida vemos al apóstol Pablo. Vemos un hombre que había sido podado hasta no quedar nada de la vida de su ego. Yo te invito a que busques rapidito y te aseguro que estamos terminando. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Este es un hombre podado por Dios. Y recuerda que la poda va a trabajar con lo que es nuestro yo, nuestro ego, con las cosas que están bien aferradas a nuestro corazón.
Dice el apóstol, y yo te invito a que leas el capítulo completo, porque hay unas cosas bien interesantes que él dice antes de este verso 7 y verso 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y cuando usted busca los versos anteriores, él está hablando de todo lo que él era, en lo natural, en la carne. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esto es un hombre que, si hubiese sido en este tiempo, tendría más grados que un termómetro. Tendría la pared llena de diplomas. Estudió en la mejor universidad de aquel tiempo, con los mejores maestros. Un hombre de reconocimiento, un hombre de prestigio, un hombre que la gente respetaba y seguía y escuchaba. Y él está diciendo aquí, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre ya no necesitaba poner en orden sus prioridades. La poda se había encargado de eso. Mire lo que dice el verso 13 y 14. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dios tiene nuevas cosas para su iglesia. Dios tiene nuevas cosas para ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios no ha terminado contigo? Amén. ¿Cuántos lo creen realmente? Olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Lo que haya logrado antes fue bueno. Dios tiene cosas más excelentes para mí. Dios tiene cosas mejores para mí. Dígalo, dígalo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por si te ves tentado a pensar o a decir, pero yo no soy el apóstol Pablo, yo no tengo la madurez de ese hombre, yo no tengo el trato que ese hombre tenía con Dios. Yo soy Juan del Pueblo, yo soy Sandra Díaz, yo no soy Pablo. Yo no he tenido las revelaciones esas extraordinarias que tuvo este hombre, que dice que algunas de ellas ni se pueden compartir. Yo no. Si te ves tentado a pensar de esta manera, mira lo que dice el verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Eso me incluye a mí. Sabes que en la poda tu manera de responder es clave. Puedes quejarte, puedes rebelarte, puedes intentar huir o puedes experimentar gozo. Puedes experimentar el consuelo que les llega a aquellos que mantienen sus ojos fijos en el premio y no en el sufrimiento. Es lo que dice Pablo. ¿Qué es lo que estás mirando? Dice que Jesús se mantuvo allí en la cruz mirando la meta. ¿Y sabes cuál era la meta? Tú y yo. La obra de salvación que estaba realizando. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Lo que te está pidiendo? ¿A lo que tienes que renunciar? ¿Qué es lo que estás mirando? Todas las lágrimas que has derramado en este proceso tan duro en el que estás. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿O tus ojos están puestos en Él, fijos en Él? Las pruebas siempre van a llegar. La cuestión está en que permitas que Dios haga su obra de poda, en lugar de desperdiciar la maravillosa oportunidad de que seas más fructífero. Yo creo que necesitamos rendir, yo creo que necesitamos entregar. Y la clave es esta: menos de nosotros y más de Él. Lo puedes decir: menos de mí y más de Él. Ese es el proceso de la poda. Menos de mí y más de Él. ¿Tienes algo que rendir? Habla con tu Señor en esta hora.
Señor.